Estamos en este segundo bloque y en esta oportunidad, como decía, de esos temas que nos tiene acostumbrado el gobierno de tapar con la agenda uno sobre otro, quedó colgado por ahí el homenaje y las referencias que sí hacen falta todos los años y en realidad tenía que ser permanente del hecho Malvinas. Pasó el 2 de abril sin pena ni gloria, otra de las cosas que se olvidaron. En el programa decidimos hacer un espacio para recordarlo. Teníamos convocado al coronel Arce, artillero del campo de operaciones, desde que estuvo en la isla, el corresponsal de la Armada, Oscar Filippi, con problemas, pero sí contamos con la presencia del doctor Héctor Seri, exdiputado y exfuncionario de seguridad del Gobierno Nacional. Buenas tardes, Héctor, y te agradezco que hayas venido. No, el agradecido soy yo que me hayas invitado. Muy buenas tardes. A vos y a toda tu audiencia. Muy bien. Y como te decía, que más o menos lo charlamos antes de empezar, es patético digamos, la actitud discrecional que tiene el gobierno. Ni siquiera, digamos, ni siquiera tiene un orden para hacer el homenaje el 2 de abril. Es decir, el orden es decir, fiestas, actos determinados para el 2 de abril, ni siquiera tiene una agenda. El año pasado, no sé si recordarás, que hicieron toda una bambolla porque no sé qué iban a conseguir, entonces iban a hacer un logro del gobierno que les fracasó. Por lo tanto, este año, sin pena ni gloria, pasó el 2 de abril. Sí, realmente es algo muy, muy lamentable. Creo que la gesta de Malvinas está mucho más allá de las coyunturas, de las cosas de momento que se pueda dar. Es la empresa más importante que hizo nuestro país en el siglo pasado. Tenemos muchos héroes vivientes, afortunadamente muchos de ellos acá en la ciudad de Mar del Plata, y no es un hecho que pueda pasar o que deba pasar así inadvertido. Sinceramente, creo que debemos tener una vergüenza colectiva de no honrar a nuestros veteranos de guerra. Vos fijate que en otras naciones del mundo y a través de la historia, el respeto hacia los veteranos hace a veces a la calidad y a la gratitud que debe tener una nación. Y nosotros ahí tenemos una grave asignatura pendiente. Exacto, y vos sabés que en el tema del homenaje, bueno, no sé si recordarás que un poco lo que se quiso es, digamos, desdibujar toda vez que estaba gobernando una dictadura, que la guerra se hizo bien, mal, y yo siempre tuve para mí, como un ciudadano común, vos sos digamos, más específico de la materia, pero yo siempre tuve ese sentimiento. En su momento me anoté de voluntario, por supuesto, viste, no aceptaron. Yo tenía 32 años y estaba físicamente bien con instrucción militar, o sea, yo me sentía capaz de ir a la gesta de Malvinas. Y ese sentimiento, que yo digo que es el que afloró en la Plaza de Mayo, no por Galtieri, porque nosotros tenemos valores, este pueblo tiene valores, así como defendió el territorio en Malvinas, ese sentimiento surgió y explotó en la Plaza de Mayo. No fue a un gobierno, sino a esa voluntad soberana, porque ese sentimiento de soberanía no se compra, no se delega, se siente realmente. Y eso, para mí, me enorgullece de haber sentido lo que sentí y de haber sabido reconocer, como vivo reconociendo, los soldados y los veteranos que estuvieron en Malvinas. Sí, eso es cierto, pero no es solo patrimonio de este gobierno, es decir, los gobiernos anteriores incurrieron también en lo mismo, es decir, a partir de la llegada de la democracia se trata, o algunos interpretan una línea entre la gesta de Malvinas y el gobierno de turno de aquel momento. Cuando nosotros tenemos presente las gestas de nuestro país en el siglo XIX, no las vinculamos con quién era el gobierno en ese momento. Si había un triunvirato, si había un ejecutivo, realmente se divide la gesta de que quien ejerce el poder político, que es un ejercicio circunstancial. Lamentablemente en Malvinas, y por error de los distintos gobiernos desde el 83 hasta el presente, se ha vinculado quienes ejercían el ejecutivo con la gesta, y eso lamentablemente repercutió en contra de los veteranos. Exactamente, porque
En realidad, inclusive digamos, esa adjetivación de los milicos de la dictadura, quedó empastado los veteranos de guerra que eran militares, ¿no? Que realmente dejaron la vida. Yo tuve el sábado anterior, no, el otro sábado la tuve a María Marta Zeneldín, y realmente es un testimonio que da gusto escucharla, ¿eh? Yo me comprometí que un día la voy a traer a Mar del Plata para hacer una cena y charlar con ella. Los valores que dejó el coronel fue un gran soldado y un gran patriota. Un gran patriota, pero además como hombre de bien, hombre jefe de familia, unos valores que realmente está opacado porque fue militar, nada más, porque más allá de la actitud política de los carapintadas y demás, que no se discute, estamos hablando de un héroe de Malvinas y de un profesional de aquello, porque las cosas que contó María Marta, el respeto que se le tenía de los británicos a un comando como era él, un jefe de comando, y las cosas que me cuenta un teniente coronel amigo que fue cuadro de soldados, fue hombre de comando de Zenedí, realmente es admirable. Esos son los ejemplos valerosos de la épica de la guerra, ¿no? De la epopeya. Yo decía, fíjate los griegos, cuando Homero saca la Ilíada de la Odisea, inventa un héroe, Ulises, para que sea modelo de la juventud. Ese es el modelo, los héroes, los que generaron la epopeya de la guerra, no la barbarie como hicieron con los chicos de la guerra, con la película. Sí, aparte das ejemplo de triunfo, pero el reconocimiento también existe en la derrota cuando el combatiente fue digno. Las legiones romanas derrotadas, que habían tenido un digno comportamiento, desfilaban igual por Roma y tenían todo el reconocimiento de su sociedad. Pero bueno, creo que volvemos a lo anterior, se vincula un poder político con los héroes que tuvieron a cargo esa gesta e injustamente repercute sobre esto último. Quizás va a pasar años para que esto lo podamos superar, pero creo que la historia va a ir acomodando y va a ir poniendo las cosas en su justa medida, como lo que a nosotros nos tocó vivir hace creo que 2 años atrás, cuando un héroe fundamental de la gesta, nuestro primer caído, una figura insignia como el capitán Giachino, que su cuadro fue retirado del Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata. Eso fue una barbaridad y que creo que nos tiene que doler a todos como sociedad. Aparte del dolor, y para mí fue tan importante el hecho, que me gustaría dar nombre y apellido de cómo fue eso. Recordémoslo para que quede bien claro a la audiencia que alguien fue capaz de hacer una acción como la que está describiendo el doctor, que es una barbarie contra la dignidad de un pueblo, ¿no? Sí, en ese momento el presidente del Consejo Deliberante, y por una circunstancia política momentánea y ante una denuncia sin fundamento, e inclusive hasta contra Legen, porque sabemos que nuestro Código Penal impide juzgar a los fallecidos, ¿no? Y ante una mera denuncia procede a retirar la figura de un héroe para congraciarse puramente con el poder político de turno o con algunas personas vinculadas al poder político, ¿no? ¿Era el presidente? El presidente del Consejo Deliberante en ese momento era el arquitecto Artime. El arquitecto Artime. Sí. Que sepan que el arquitecto Artime fue el artífice de esa acción y realmente fue degradante, porque Giaquino, sepan que fue el primer hombre en el primer grupo de desembarco que va a tomar la casa del alcalde, la casa del gobernador, y se comió una ametralladora, ¿no? No, es decir, una de las directivas que tenía, él era un buzo táctico, un comando de marina, era tratar de tomar las posiciones claves sin causar bajas británicas a los efectos de favorecer una posterior salida política. Eso fue en el día D, en las instrucciones que llevaron nuestras tropas. Y bueno, quizás asumiendo un riesgo mayor que la prudencia indica, aún para un militar con tanta especialización y en cumplimiento de esa orden, es que él cae en combate. Mirá vos el mérito doble que tiene, primero porque cumplió a rajatabla y se excedió para cumplir a rajatabla la orden impartida que estaba representando el país, nada más ni nada menos. En ese momento la orden era no generar bajas porque el interés era nacional. O sea, fíjate, pavada de orden. Y un arquitecto devenido en una boleta sábana para llegar a un cargo político, se da el lujo de descolgar el cuadro de Giaquino. ¿En representación de qué? ¿De quién? ¿Por qué no hace una consulta a ver lo que pensó el pueblo en ese momento?
degradante la política en la República Argentina. Otra prueba más, que realmente es vergonzoso. Yo te quería contar una anécdota que en un año, yo con los soldados combatientes, el centro de combatientes, hice una experiencia en una escuela que trabajaba mi mujer, en la escuela 7 del barrio La Cera, una escuela de un universo de alumnos de la villa. Y la experiencia que quise hacer es que por el 2 de abril se hiciera, en cambio de una charla, de un discurso, se generaran 3 o 4 sentados en el gimnasio, charlando informalmente con los veteranos para poder preguntarle. Y salió muy rico las preguntas que hacían los chicos. Es decir, como en un acto, viste, son tímidos para preguntar, al tenerlos ahí, le preguntaban cada cosa. Por ejemplo, si ustedes tenían 18 años, ¿por qué lo fueron a buscar a ustedes para ir a la guerra? Mira qué pregunta. Ellos no sabían del servicio militar obligatorio. Entonces aparecían esas preguntas y le preguntaron, un chico le pregunta, ¿y ustedes qué pensaban cuando iban a la guerra? Íbamos de camping. Era una cosa, viste, un diálogo. Cuando termina la charla formal, se sirve una Coca-Cola, un sándwich, y los agarraron, los rodeaban, y me decían los muchachos, y se me preguntaron cada cosa increíble. Bueno, ¿sabés qué linda charla? Y esto, que es la transmisión de la historia viva, porque como vos dijiste, los tenemos vivos. Esta posibilidad de que transmitan a los chicos, le pedían autógrafos, que le firmaran los cuadernos, eran héroes. Son héroes para los chicos, y así debe ser. Deben serlo para toda la sociedad porque Claro. actuaron en representación del país y defendiendo supremos intereses. Pero aparte también con lo que vinculabas, es decir, más allá de la ubicación geográfica o de la integración social de una escuela o no, el sentimiento de nacionalidad está más allá de cualquier situación social. Eso también lo debemos entender, y nuestros héroes ocuparon de todos los escalafones de las Fuerzas Armadas, o héroes soldados, suboficiales, oficiales, y cumplieron dignamente su papel. Y como sociedad no podemos dejar de reconocer eso, y es un error también gravísimo vincularlo a una circunstancia política determinada o a quien ejercía el Ejecutivo en aquel momento. Sí, totalmente. Incluso yo diría, no, por lo menos es mi idea, ¿no? De poder, ya te digo, la transmisión de la historia, que cale muy hondo en la educación. Nosotros tenemos que transmitirles. Es una forma de educación transmitir la cultura y estos hechos que hacen en la historia. O sea, son fundamentales, como vos dijiste, uno de los hechos más gloriosos que tiene nuestro pueblo. Toda vez que Inglaterra reconoce que nunca tuvo tantas bajas como esta guerra en este tipo de enfrentamiento que tuvo, ¿no? Sí, lo que sale directamente del mando británico, que se encontraron con un escenario totalmente distinto del que esperaban, y inclusive nuestros veteranos tuvieron un mayor reconocimiento por parte del enemigo circunstancial en ese momento, de parte de los británicos, que de su propia sociedad. Eso nos debe llenar de vergüenza. Es una barbaridad. Pero bueno, si confiemos, miremos para adelante. Yo creo que la historia va a poner cada cosa en su lugar. Los años políticos, los años con el contenido político posteriores a la gesta incidieron negativamente, pero creo que la memoria, la sana memoria, va a prevalecer. Es así. Y hablemos un poco, me voy a tomar los últimos minutos para charlar contigo, que tenía ganas de hacerlo, aunque no te dije que lo iba a tocar. Quiero una reflexión tuya de las Fuerzas Desarmadas. Que alguna vez supieron ser las Fuerzas Armadas. Mira, es decir, las Fuerzas Armadas de una nación guardan relación con las hipótesis de conflicto, con las hipótesis de defensa que guarda esa nación. Todos los países tienen hipótesis de conflicto por su ubicación geográfica, por su relación con los vecinos, por sus recursos naturales, por un sinnúmero de factores. Nuestro país, y sobre todo por la riqueza que tenemos de recursos naturales, por la riqueza de nuestro litoral marítimo, no está exento de eso. Pero bueno, dentro de te diría, desde los últimos 20, 25 años, no fue una prioridad del Poder Ejecutivo el
sostener una hipótesis de conflicto, ni tener unas fuerzas armadas equipadas acorde a las circunstancias, acorde a nuestro espacio geofísico. Eso lo tendría que hablar seguramente un militar, pero un militar retirado, porque quienes están en actividad están también muy subordinados políticamente y están amordazados. Pero nuestras fuerzas armadas hoy no son idóneas para el cumplimiento de su función, pero no por culpa de sus integrantes, sino puramente por una decisión del poder político. No les da un presupuesto, no les da equipamiento, no les da instrucción. Vos fijate, y un comentario muy corto, pero vinculado a lo que fue la gesta de Malvinas. Nosotros en aquel momento teníamos más de un centenar de pilotos altamente adiestrados que combatieron con los mejores pilotos del mundo y muy dignamente. Con ese nivel de horas de vuelo y de preparación, no creo que haya media docena de pilotos en la Fuerza Aérea. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué realidad. Cómo castiga la realidad, ¿no?, del relato. Y sobre las Fuerzas Armadas decía que hace poco leí una noticia, no sé si vos la leíste, que en los liceos militares van a retirar la enseñanza del uso de armas. Sí, creo que desde el Ministerio de Defensa bajaron una instrucción en tal sentido. Hubo movilizaciones por parte de los padres, de los liceístas en particular. Creo que eso pasó en el Liceo General San Martín, que es uno de los liceos más importantes y que después terminan nutriendo en gran parte de sus egresados al colegio militar. Es una decisión política que creo que los padres legítimamente se han opuesto, porque quien manda a un hijo a un liceo militar es porque cree que el hijo tiene esa vocación y quiere que el día de mañana tenga esa profesión. Es como que en cualquier otra actividad vayamos a un liceo y nos quiten la esencia de lo que allí se apunta, ¿no? Es decir, me parece una barbaridad, pero creo que, bueno, forma parte sistemática del ataque que han venido sufriendo en estos últimos años las Fuerzas Armadas, por un gran contenido ideológico de quienes integran el Poder Ejecutivo, pero no se castigan a las instituciones, se castigan a la misma sociedad. Eso es lo que debemos entender. Otro tema que yo lo traté en el editorial y realmente con alarma, te lo digo sinceramente, es el RENAR en manos de la Cámpora. O sea, el Registro Nacional de Armas en manos de la Cámpora. ¿Por qué? Mira, pasamos hoy a otro tema de lo que es nuestro presente político y cómo va a ser el futuro inmediato. Y se ven muchos nubarrones en el horizonte. Vemos nuestra sociedad se está confrontando más día a día. Vos fíjate lo que va a pasar ahora el domingo en Venezuela, que hay una sociedad totalmente fracturada y al borde de una confrontación civil. Esperemos que eso no ocurra acá, pero parecería ser que ese es el camino que estamos siguiendo. De hecho, vos fíjate los enfrentamientos que hubo entre la Cámpora y sectores peronistas de un gremio en la ciudad de La Plata con el tema de la ayuda a los damnificados por las inundaciones de La Plata. Porque la otra, o sea, después que sale la noticia de que la Cámpora se hace cargo del RENAR, aparece que la Cámpora se hace cargo de fabricaciones militares. Sí. Es decir, el manejo de las armas en manos de la Cámpora, digo yo, ¿no? Porque, obviamente. Es retomar un poquitito la ideología setentista y lo que se pensaba antes del regreso del general Perón, ¿no? Claro, con la punta del fusil, dijo Firmenich. Esperemos que nuestra sociedad y con nuestro sistema democrático defienda la República y se pueda retomar el camino en todas esas cosas. Y la última que te hago referencia es la alarma, digamos, por estas referencias, es que yo seguí, o por lo menos investigué y traté de sacar información y tengo precisamente la verdad de la cosa. Cuando Chávez cambia 10.000 fusiles que le compra a Rusia, no me acuerdo cómo se llaman, los fusiles rusos. Sí, los AK-47. AK-47. Manda a Argentina 10.000 FAL a reparar fabricaciones militares. Tengo los datos, nunca salieron del país. 10.000 fusiles FAL.
fabricaciones militares que está con la administración de la Cámpora. ¿Para qué queremos 10.000 fusiles FAL? Sí, son elementos muy peligrosos en caso de que tengamos una confrontación interna. Yo confío que esas situaciones no lleguen. Pensemos también que un armamento no deja de ser una herramienta, ¿no?